Bueno, hoy vamos a empezar un estudio y es acerca de los 7 mensajes que recibieron las 7 iglesias del Apocalipsis. El libro Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Este hace parte de lo que se conoce en teología como la escatología bíblica. La escatología no es otra cosa que el estudio de los eventos que sucederán en los tiempos finales o en los últimos tiempos. Todo lo que está contemplado en el libro Apocalipsis son profecías, profecías que todavía no se cumplen, pero se van a cumplir, no lo dudes, porque si está escrito en la Biblia, se va a cumplir. Este libro fue escrito por uno de los 12 apóstoles de Jesús, de hecho fue escrita por el apóstol Juan. El apóstol Juan fue el único de los 12 apóstoles que no tuvo muerte violenta. Todos los apóstoles del Señor, por la predicación del Evangelio, por cumplir la gran comisión que el Señor les dijo que hicieran, vayan por el mundo, prediquen. Todos ellos, por causa de el Evangelio o la predicación del Evangelio, ellos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Y muchos de ellos, o bueno, casi todos, excepto Juan, tuvieron muertes violentas, muertes prematuras, digámoslo así. Unos fueron decapitados, otros fueron apedreados, otros fueron arrojados al vacío, pues para que cayeran y se murieran. Otros fueron, otros fueron crucificados, como fue el apóstol Pedro, que fue crucificado pero de cabeza. Pero Juan no. Juan fue exiliado a una isla en el mar Egeo, que era la isla de Patmos. Ahí fue donde él recibió toda esta revelación del libro de Apocalipsis. De hecho, el libro de Apocalipsis significa revelación, porque todo lo que él recibió, toda la revelación que él recibió de parte del ángel, él le dio una instrucción: escribe todo lo que ves. Y dentro de ese compendio de revelaciones hay 7 mensajes a 7 iglesias particulares, donde estas iglesias, Juan escribe las cartas y estas cartas van a ser enviadas a estas iglesias. Estas 7 iglesias están ubicadas, como les dije en el video pasado, están ubicadas en lo que hoy en día conocemos como Turquía. En los tiempos antiguos o en los tiempos bíblicos, Turquía era conocida como Asia Menor. Estas 7 iglesias que recibieron estos mensajes fueron las siguientes, ya te las voy a nombrar en su orden. A ver, fueron las iglesias de Éfeso, aquí están. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Fueron 7, a cada una de ellas se le dio un mensaje diferente, específico y puntual. Hay quienes han concluido o han llegado a la conclusión de que este mensaje a estas 7 iglesias son, es la historia de la iglesia a lo largo del tiempo, o a lo largo del tiempo estos mensajes han servido aún para aplicarlos en los tiempos actuales. ¿Cómo vamos a hacer con estos mensajes? Lo primero que nosotros debemos hacer es leer la carta, o sea, cuando empecemos a describir los mensajes uno por uno, primero leemos la carta. Cada carta tiene un remitente, es decir, quién la envía. Y quién la envía es una característica o una particularidad del Señor. Miren, antes de Juan empezar a escribir o a relatar todo esto, todas estas visiones, él tiene una revelación del Señor. En esta revelación del Señor, él ve una versión de Jesús muy diferente a la que él estaba acostumbrado a ver. Él conoció a Jesús, pero el Jesús humano, el siervo sufriente, el Jesús que fue azotado, que fue apedreado, bueno, no fue apedreado, pero sí fue humillado, fue golpeado, fue abofeteado, escupido, lacerado, azotado, crucificado. Bueno, esa fue la versión humana que tuvo Juan, el que hacía milagros, el que enseñaba, el que paraba las tormentas,
el que multiplicaba los peces y los panes, el que hacía proezas y milagros. Bueno, ese era el Jesús que conocía Juan. Pero aquí Juan va a conocer una versión del Señor diferente a la que él estaba acostumbrada. Aquí ya el Señor, él lo va a describir como una imagen o como una revelación gloriosa. Y va a ejercer el Señor los títulos que él ejerce o que él siempre ha tenido, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, un ser con autoridad, con dominio, con poder y con gloria. Bueno, este es otra versión del Señor, un Señor glorificado con poder y con autoridad, y eso es lo que el apóstol va a describir. Él describe los ojos como llamas de fuego. Él dice que el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto, y él empieza a dar ciertas características. Bueno, esas características puntuales del Señor es el remitente de cada una de las cartas, pero a cada una le da una característica diferente. Ahí el remitente. Luego la carta está conformada por un, o sea, como lo que resalta el Señor de esa iglesia. O sea, le resalta lo bueno, lo digno de admirar. Como quien dice, me gusta tu arduo trabajo, que eres misericordioso con la gente. Bueno, ahí cuando estemos leyendo cada una de las cartas, le voy a decir, cuando empecemos a leer cada una, esto es lo que le gusta al Señor de esta iglesia y así sucesivamente. Después viene el jalón de oreja, pero tengo contra ti, y ahí sí, como quien dice, tiemble. Y empieza el Señor a enumerarle todas las cosas que esa iglesia tiene que al Señor no le agradan, y entonces le empieza a decir todo lo que él tiene contra ella. Obviamente cada una tenía cosas diferentes o llamados de atención que el Señor les hacía. Al final venía la promesa, es decir, o la exhortación, como quien dice, arrepiéntete o deja estas cosas que no me gustan de ti. Y al final venía la promesa, es decir, la bendición. Si tú haces lo que yo te diga, entonces te voy a dar esto o te voy a dar aquello. Entonces esa era la promesa. Y al final, y eso era para todas las 7 cartas, decía una frase: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Estas iglesias, perdón, estos mensajes de estas 7 iglesias eran dirigidos al ángel de la iglesia. Así siempre dice, escríbele al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia no es otra cosa que el pastor. Ángel, la palabra ángel en hebreo es malak y es mensajero o un enviado. Prácticamente los pastores o los líderes de una iglesia son mensajeros. O sea, no son ángeles en sí porque sean seres espirituales o seres, a ver, ¿cómo te digo? Etéreos como los ángeles del cielo. No, son ángeles, pero en la versión de funciones, de lo que ellos realizan que tiene que ver con el mensaje. Entonces, siempre el Señor le dice, envíale este mensaje al ángel de la iglesia. Entonces, el ángel es el pastor o el que dirige esa iglesia, que es el que está encargado. Dentro de la visión que tiene Juan, habla de un candelero y habla de 7 estrellas. Pues las 7 estrellas, bueno, esa es otra manera de definir que las 7 estrellas son los 7 encargados, digámoslo así, porque la misma Biblia lo resalta. Aquí dice en el capítulo 1 del verso 20, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, los líderes o el pastor o el que dirige o el que está a cargo. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias, es decir, que 7 candeleros, cada una representa una iglesia. ¿Por qué candeleros? Porque acuérdate que la Biblia dice que nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos la luz del mundo y la sal de esta tierra. Entonces, un candelero es algo que alumbra. Y como alumbra en medio de una oscuridad es que se nota la presencia de un candelero o de una iglesia. Estas fueron las iglesias que tuvieron
casi que el privilegio de poder recibir un mensaje directo del mismo Dios a través del apóstol Juan por medio del ángel, que fue el que le reveló o le mostró todo esto que te voy a explicar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en el siguiente video? Vamos a leer la carta y vamos a ir explicando verso por verso. Bueno, las cartas son corticas, pero profundas y vamos a encontrar mucha enseñanza analizando verso por verso y explicando toda esa visión que tuvo el apóstol de Jesucristo, o sea, de todo lo que el Señor, cómo se les reveló. Y vamos a ir viendo cada una de las cartas. Cada una de las iglesias son ciudades, a la vez son ciudades, y cada una de ellas tiene un trasfondo histórico, cultural de la época, y todo lo que el Señor le dio o le mandó a decir eran cosas y acontecimientos que tenían que ver con los tiempos que ellos estaban viviendo o con el contexto histórico de la época. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay una iglesia que el Señor le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Eso fue un mensaje fuerte a una de las iglesias que fue la de la Odisea. Este término fue, o sea, fue bien fuerte, pero ellos lo pudieron entender por algo que sucedía en la ciudad y que tenía que ver con las termas o con las aguas termales que ellos tenían en su ciudad y hacía parte de la infraestructura de la ciudad. Entonces, cuando le dijo ese término, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, ellos la entendieron de una porque se asoció a las termas, que el agua tibia era como despreciable porque ellos o eran calientes o eran frías. Entonces, bueno, eso tiene una simbología o una explicación que ya cuando lleguemos a esa iglesia, yo te la voy a explicar con detalle para que tú entiendas lo que quiso decir. Y muchos otras referencias que tenían que ver con el contexto cultural de la época de estas iglesias. Y eso es todo. Hoy solamente vamos a hablar la introducción, o bueno, el tema de hoy fue la introducción a este libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias, quiénes eran, quién mandó esos mensajes, pues obviamente el Señor, cómo Juan lo vio revelado, que nada que ver el siervo sufriente que Juan vio cuando él era el Señor, el humano. Ahora aquí encontramos a un Jesús que no se deja, a un Jesús con autoridad, con poder con gloria, ya glorificado, y que Él va a regir con vara de hierro. Y en la próxima vamos a ver todos estos mensajes ya una por una. Así que la siguiente iglesia que vamos a estudiar es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Así que prepara tu corazón, abre tu mente y disponte para aprender algo nuevo. Y eso es todo. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.